Bueno, en la clase pasada habíamos comentado que la meningitis pues, es inflamación de las meninges, que debemos recordar que lo que sería imperdonable es no diagnosticar a un paciente que llegue con el síndrome completo de fiebre, rigidez de cuello y alteración del estado de alerta, pero que por otro lado, pues entender que no todos los pacientes van a llegar con la triada de manera completa. Que el agente etiológico más común de meningitis bacteriana es Streptococcus pneumoniae, que el agente etiológico más común de meningitis viral son los enterovirus, de no confundir meningitis con encefalitis, y que la causa más común de encefalitis aguda pues es el virus del herpes. Que hay algunos patógenos fúngicos como aspergillus que están muy asociados a inmunosupresión, cándida que está muy asociada a neutropenias profundas, coccidioide y la parte epidemiológica de gente que vivió en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México, criptococo particularmente en personas con SIDA, con CD4 menores de 100, que estuvieron expuestos a palomas. Les decía que la causa más común de crisis convulsiva de inicio tardío, o sea, después de los 18 años convulsionar por primera vez, son neurocisticercos en México y en Latinoamérica, que hay que sospechar de derivas de vida libre en la gente que estuvo expuesta a agua estancada, que una vez que descartamos las meningitis infecciosas, pues habrá que buscar algunas otras causas de meningitis que pueden ser por medicamentos o incluso autoinmunes. Que hay algunos score que nos ayudan a predecir si la meningitis es bacteriana, y yo les recomendaba el score de Tokuda, que tiene una sensibilidad y especificidad del 88%. Que recuerden que cuando estén expuestos a un paciente con meningococo, pues una opción es que tomen ciprofloxacino 500 miligramos dosis única, que hay un algoritmo de manejo para determinar a qué pacientes debemos hacer primero tomografía antes de realizar la punción lumbar y qué pacientes se puede realizar la punción lumbar inmediatamente. Y bueno, recapitulando, este tipo de tablas, de cuadros, de resumen, si nosotros tomamos en cuenta que en la actualidad ya hay estudios moleculares, PCRs múltiples, que en una sola toma de líquido cefalorraquídeo y quizá en 2 horas, estos paneles te analizan si el paciente tiene bacterias, hongos, virus, por lo menos los más comunes, y los resultados salen en 2 horas. Ustedes pudieran cuestionar si ya tenemos estudios moleculares que sin necesidad de estar analizando estos parámetros nos dicen ya directa y de manera precisa cuál es el agente etiológico, pues pareciera que ya no tiene mucho sentido en la actualidad tratar de entender, memorizar, aprender el cuadro que están viendo en este momento. Sin embargo, la realidad es de que, a menos de que estén ustedes en algún hospital privado y de los más importantes de Guadalajara, pues van a contar con el panel meningio. De tal manera que, mientras esto no suceda, de que en todos los hospitales públicos o en los hospitales regionales que hay en el estado de Jalisco, o en las clínicas más pequeñas, incluso particulares, pues mientras no suceda de que ya estén de manera generalizada los estudios moleculares y barata, seguirá siendo, o por lo menos hoy en día, sigue siendo práctico y sigue siendo útil el abordar el análisis de líquido cefalorraquídeo, tomando en cuenta la presión de apertura, el tipo de leucocitos y la cantidad, la relación de glucosa sérica con líquido cefalorraquídeo, y medir los niveles de proteínas para tratar de diferenciar si estamos ante una infección viral, una infección micótica o fúngica. Recordemos, pues, que las características de un líquido cefalorraquídeo normal es que este debe ser claro como agua de roca, la presión de apertura no debe superar los 18 centímetros de agua, no debe de haber más de 5 células porque si no ya es meningitis. Y les hacía énfasis en la clase pasada que no deben de memorizar o quedarse con el concepto de que hay niveles de glucosa en líquidos cefalorraquídeo normales, sino que el parámetro más importante es la comparación de la glucosa sérica con la del líquido cefalorraquídeo. En proteínas, bueno, sí está de 15 a 40. En cuanto a las infecciones bacterianas, la apariencia del líquido suele ser turbio, que puede variar desde una apariencia como agua de coco hasta un líquido francamente purulento. La presión de apertura en las meningitis bacterianas suele estar aumentada. Y algo que siempre les hago mucho énfasis es que en las infecciones meningias bacterianas, los pacientes suelen tener 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, hasta 10,000 células. Por eso es que se ve el aspecto purulento. Yo les señalaba que hay una excepción a la regla, como todo. El Listeria monocytogenes no suele dar miles de células, sino que anda entre 300, 350 células, y esa pudiera confundirnos un poco. Pero fuera del Listeria monocytogenes, lo que nosotros esperamos es que tengan más de 1000 células de predominio polimorfonucleares en las meningitis bacterianas. Cursan con hipoglucorraquia y con hiperproteinorraquia. El tercer punto rescatable de este cuadro es que ustedes noten y memoricen que la tuberculosis meningia, la criptococosis y la coccidioidomicosis, esos 3 patógenos, las características del líquido cefalorraquídeo son indistinguibles. En realidad, por el líquido no vamos a poder saber si tiene tuberculosis, criptococosis o coccidioidomicosis.
porque los tres dan el líquido xantocrómico o amarillo, la presión de apertura está elevada, tienen baja celularidad, si se fijan, menos de 500 o de 300, cursan con hipoglucorraquia los tres, y los tres cursan con hiperproteinorraquia. ¿De qué nos vamos a valer para tratar de diferenciar? Pues de las tinciones. ¿Cuáles son las tinciones que podemos utilizar en búsqueda de Mycobacterium tuberculosis? Pues la tinción de Sil-Nielsen, para que apunten, la de Kim-Jung y la de auramina-rodamina. ¿Qué tipo de tinciones podemos utilizar específicamente para buscar criptococo? Pues tinta china, rojo Congo, verde de malaquita. Además, para criptococo, ustedes pueden solicitar la determinación de antígeno capsular para criptococo, que tiene una sensibilidad y especificidad que supera el 95%, tiene bastante buen rendimiento. En cuanto a coccidioidomicosis, pues se piden pruebas serológicas y el antecedente epidemiológico que ya habíamos comentado, de que haya vivido en el sur de Estados Unidos o en el norte de México. Otro punto a resaltar de la infección por criptococo es que suele dar presiones de apertura mucho más aumentadas que coccidioidomicosis y que tuberculosis o que una meningitis bacteriana. Criptococo suele dar hipertensión intracraneal de manera importante, de tal manera que cuando medimos las presiones de apertura suelen estar en 40, 50 o hasta 60 centímetros de agua. Finalmente, en el caso de la meningitis aséptica, nosotros encontraríamos el líquido claro, sin aumento en la presión de apertura, sí con células pero baja celularidad, al inicio con predominio de polimorfonucleares y después de predominio de linfocitos. No suele haber hipoglucorraquia, aunque sí pueden cursar con hiperproteinorraquia. Los estudios moleculares de PCR, el panel meningio, tienen la utilidad de que, como les explicaba, en una sola muestra de líquido cefalorraquídeo podemos determinar si el paciente tiene infección por enterococo, por herpes, por varicela, por citomegalovirus, si tiene streptococo neumonía, meningococo, hemófilus, listeria e incluso criptococo. Por eso les comentaba que ustedes podrían, de manera acertada, decir, bueno, si ya con una muestra de líquido el PCR me hace la búsqueda de todos estos patógenos, pues ya como que es poco práctico analizar las características macroscópicas, citoquímico y citológico del líquido cefalorraquídeo. Sin duda que si ustedes están en un hospital en el que puedan solicitar un panel meningio, pues hay que aprovechar que tienen esa posibilidad y hay que solicitarlo. Sin embargo, si ustedes no tienen el recurso en la institución que estén, pues hay que valernos de lo que ha demostrado que es útil para tratar de determinar el agente etiológico específico. Algunas otras herramientas que se pueden utilizar es la determinación de pruebas de aglutinación, que nos permite diagnosticar diferentes patógenos, por ejemplo, hemófilos influenza, streptococo pneumoniae, agalacti, meningococo. La sensibilidad de estas pruebas de aglutinación anda variando entre el 70 al 100% en promedio. Eso es lo que yo les señalaba y les he hecho énfasis, que no debemos de tomar en cuenta un parámetro fijo como normalidad de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Si tomáramos un parámetro fijo, vean cómo la sensibilidad está de 50% con una especificidad del 60%. Sin embargo, si nosotros comparamos los niveles de glucosa en sangre con los de líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad aumenta 80% y la especificidad para el diagnóstico de meningitis bacteriana se alcanza hasta el 98%. En conclusión, siempre que realicen una punción lumbar, deben mandar una muestra para determinación de glucosa sérica. De otra manera no lo van a poder comparar. Eso es uno de los errores que les he hecho énfasis que se cometen casi todos los días. El medir el lactato en líquido cefalorraquídeo no se recomienda de manera general para meningitis adquirida en la comunidad. Su principal utilidad es en pacientes que se sometieron a una neurocirugía y que posteriormente desarrollan clínica de meningitis. Si encontramos que el lactato en este escenario de una meningitis posquirúrgica está arriba de 4, tendrán ustedes un valor predictivo positivo para el diagnóstico de meningitis bacteriana de 98%. Sin embargo, no debemos de olvidar que hay algunas otras causas que pueden elevar las concentraciones de lactato, sobre todo todos aquellos aquellas patologías que provoquen hipoperfusión. Una herramienta que sigue siendo útil y que se supone que a ustedes les enseñaron a realizar la tinción de Gram en microbiología. Una vez que tomamos el líquido, se centrifuga y del sedimento hacemos la tinción de Gram, nosotros pudiéramos identificar de manera rápida y precisa la presencia de diplococos Gram positivos en pares con predominio de polimorfonucleares en esta muestra de líquido cefalorraquídeo. Evidentemente esto nos haría el diagnóstico de meningitis bacteriana por streptococo pneumoniae, de tal manera que pues sigue siendo una herramienta útil la tinción de Gram. Si nosotros hacemos una tinción de Gram
En meningococo, pues también son diplococos, pero son gram negativos, agrupados, fíjense aquí también, en pares, algunos en pequeñas cadenas. En esta tinción no se ve ninguna bacteria, solo se ve bastante material proteináceo, mucoide, y algunos polimorfonucleares aislados. Ana, si tú realizaras una tinción de gram de líquido cefalorraquídeo y vieras esta bacteria, ¿cuál sospecharías que es el agente responsable? Sería, pero voy. Es que no estoy segura si es listeria. Misterio. Celina, ¿tú qué opinas? Pues también pensé en que fuera listeria por lo que es bacilo, pero a lo mejor también puede ser como tuberculosis, que igual es un bacilo. Pero estamos hablando de la tinción de gram. Ya les dije cuáles son las tinciones para tuberculosis. Kim-Jong, Kim-Jong, Sil-Nielsen y auramina, rodamina. Esta es una tinción de gram. Sí, entonces igual yo creo que listeria. Listeria. A ver, Ana y Celina, ustedes ven, sobre todo porque ustedes son buenas para los colores, que esta bacteria es azul o roja. Sí, es gram negativa y la listeria creo que era gram positiva. Entonces, Estefanía, tú, ya sabiendo que no es listeria, porque es gram negativa, y debe ser un agente común que cause meningitis bacteriana, ¿qué agente bacteriano causa meningitis frecuentemente y es bacilo gram negativo? De la otra clase vimos que el primer causa estaba Streptococcus pneumoniae, pero no estoy segura. Estefania, pero esto es un coco, su nombre lo dice estreptococo. Lo que estás viendo aquí es un coco. No. Doctor, Sí. ¿no podría ser Neisseria meningitis porque es un diplococo gram negativo? Pero ¿ustedes ven dos bolas o un solo palito? Miren. Es un solo palito, ¿no? Pues por eso es un bacilo gram negativo. Bacilo gram negativo. Véanlo, es un palito. ¿No sería? ¿Qué? ¿No sería Klebsiella? Bueno, la Klebsiella es un bacilo gram negativo que normalmente como enterobacteria pues suele causar meningitis, sobre todo en posquirúrgicos. Pero de la comunidad, de las tres bacterias más frecuentes, ¿no sería Pseudomonas aeruginosa? la Pseudomonas también es un bacilo gram negativo que causa normalmente infecciones posquirúrgicas. ¿Cuáles son las tres bacterias que causan meningitis más frecuentemente? La 1 ya dijeron que es Streptococcus pneumoniae. Pues falta Neisseria y Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. Tienen que repasar muy bien esto porque en el examen les voy a poner 5 laminillas para que digan el agente etiológico. A ver, Celina, ¿este de qué color es? ¿Rojo o negrito azul? Negrito azul. Ah, bueno, pues entonces este es gram positivo. Si es gram positivo y es un bacilo, un palito, vean, aquí un palito, pues esto lo más probable es que sea una listeria. Bacilo gram positivo en LCR, pues listeria. Otro dato muy importante es el determinar cuándo deberíamos realizar una punción lumbar para saber si el paciente está respondiendo de manera adecuada. Una vez que nosotros iniciamos tratamiento empírico, por ejemplo, para una meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, la recomendación es que ustedes hagan una punción lumbar a los 2 días. A los 2 días lo que esperamos es que ya no se vea ninguna bacteria. El líquido debe estar limpio. Esa es la respuesta esperada. Pero ¿cuáles serían las causas por las que un paciente, 48 horas después, seguimos viendo bacterias en líquido cefalorraquídeo? Jessica. ¿Por falla en el tratamiento? ¿Qué significa falla en el tratamiento? Que el tratamiento no fuese el adecuado o que hubiese resistencia. Resistencia o que no dejamos el tratamiento empírico adecuado. El médico se quedó corto, se equivocó o no sabe. ¿Alguna otra, Dalia? Yo estaba pensando... Sí, tú dinos, está bien. Yo estaba pensando que, o sea, puede ser muy raro, ¿verdad? Que llegue a pasar, pero que haya un mal abordaje de parte de los médicos. O sea, que otra vez haya una reinfección en la herida y eso prolifere muchísimas más bacterias. ¿Pero cuál herida?
Bueno, que no tenga un buen abordaje, ¿no? Cuando llegue con meningitis. Bueno, lo que quiero es que se queden con la idea de cuando un paciente no, no responde a las 48 horas, ustedes tienen la obligación de buscar que no tenga alguna colección. Por ejemplo, que no tenga algún empiema subdural y que de ahí esté pasando bacterias del empiema hacia el líquido cefalorraquídeo, o incluso puede haber algún empiema a lo largo del trayecto de, de la médula. O por otro lado, si el paciente tiene una mastoiditis y tiene acumulado material purulento en la mastoides, pues los antibióticos tardan en llegar, en penetrar dentro del hueso. De tal manera que, en conclusión, aparte de lo que ustedes comentaron, de que a lo mejor es un diagnóstico erróneo, la cobertura empírica no fue la adecuada, o sí fue la adecuada, pero estamos ante una bacteria resistente a esos antibióticos, siempre deben de buscar que el paciente no tenga alguna colección de tipo de empiema o una mastoiditis como causa de falta a la respuesta. Si recuerdan, dentro del algoritmo de manejo de la meningitis bacteriana, para saber a quién debemos hacer primero una tomografía y quién podemos hacer la punción lumbar de manera directa, en ambos brazos, el paso número 1, independientemente de si va a TAC o no, es primero tomar hemocultivos. Yo les comentaba que la ventaja de los hemocultivos es que nos permiten pescar el agente etiológico de la meningitis hasta el 60% de los casos. No olvidar que, evidentemente, también mandamos cultivar el líquido cefalorraquídeo, siempre. Los líquidos cefalorraquídeos se cultivan de manera rutinaria para bacterias, para hongos, y en casos que sean sugestivos, pues para Mycobacterium tuberculosis. No deben de olvidar que la meningitis bacteriana es una emergencia médica, pero algo que no deben olvidar es lo siguiente. Muy probablemente algunos de ustedes van a ir a realizar su servicio social a algún centro de salud, a Tinguindín o a algún hospital regional X. Y ustedes se les va a presentar quizá algún paciente con fiebre, alteración del estado de alerta y rigidez, o sea, con datos de un síndrome meningio. Naturalmente, si están en un centro de salud, pues lo van a derivar. Pero luego, uno de los problemas con los médicos pasantes es que se quedan con la idea errónea de, bueno, no le voy a poner antibiótico para no negativizar los cultivos. Y ya no le ponen antibiótico y ya buscan la manera de derivarlo. Eso no es correcto. Ustedes, si están en algún lugar en el que no tienen tomógrafo, no tienen manera de hacer la punción, pues administren antibióticos empíricos de manera inmediata. De cualquier manera, tienen un margen hasta de 24 horas para que le tomen la punción lumbar y lo cultiven. Ustedes céntrense en el paciente. Inicien lo más pronto posible la administración de antibióticos sin olvidar que están ante una emergencia médica. Y ya, pues lo que tarda en llegar el paciente, porque a veces tarda 1 día, 2 días, 3 días en que les acepten un paciente. Entonces ustedes pueden olvidarse de todo lo que les estoy diciendo, pero no olvidarse de que es una emergencia médica que requiere la administración de antibióticos de manera inmediata. Y luego, pues en países como el nuestro probablemente no haya los antibióticos que diga la guía, pues pónganle lo que tengan a la mano, pero pónganle algo. Si es lo que dice la guía, pues mucho mejor. Vamos a ver cómo es importante, y se señalaba también en el algoritmo de manejo de meningitis, la administración de esteroides unos 10 a 20 minutos antes de la administración de antibiótico. Desde los 70s se demostró que los corticoides en niños con meningitis disminuían la morbimortalidad, aumentaban la sobrevida. Ahora sabemos que una vez que nosotros administramos antibiótico, pues eso provoca la muerte de muchas bacterias en el líquido y lamentablemente eso libera muchos antígenos en el líquido cefalorraquídeo que luego terminaban reclutando más polimorfonucleares y paradójicamente era nuestra respuesta inmune tan exacerbada la que provocaba más morbimortalidad. Y ese es el fundamento de por qué tratar de poner corticoides antes del antibiótico para tratar de disminuir o contener esa respuesta inflamatoria exagerada. Fue en el 2007, en la revista de New England, que se publica un estudio en el cual ya se analizan pero adultos con meningitis bacteriana, en la cual se evidenció que el poner dexametasona 10 a 20 minutos antes del antibiótico mejoraba la sobrevida cuando se comparaba con placebo. La dosis que ustedes deben de indicar es de 0.15 miligramos por kilo cada 6 horas por 2 a 4 días. Como ya los mencioné, de preferencia 10 a 20 minutos antes de la primera dosis de antibiótico. Es particularmente efectivo en infecciones por cocos gram positivos. Ahora, este otro cuadro, sí es importante que lo tengan a la mano, lo memoricen, porque la terapia empírica
Para las meningitis, pues tendremos que hacerla en base a este cuadro, que en realidad, si se fijan, está muy sencillo, porque del primer mes de nacido hasta que alguien tenga 50 años de edad, el menú es el mismo, vancomicina más ceftriaxona. En los extremos de la vida, o sea, en neonatos y en mayores de 50, le agregamos ampicilina para cubrir listeria. En aquellos inmunosuprimidos, pues también hay que cubrir listeria. Y enterobacterias con una cefalosporina de cuarta o con meropenem. Para aquellas personas que tuvieron fractura de base de cráneo, igual banco con ceftriaxona, lo mismo que acá. Y para aquellas personas que desarrollan meningitis después de una neurocirugía, vancomicina, para cubrir también estafilococo, que vive en la piel, y fármacos que tengan actividad contra enterobacterias, especialmente contra pseudomonas, como ceftazidima, cefepime o meropenem. Les comentaba que siempre que tengamos la combinación de un paciente con meningitis y la presencia de un rash, que al inicio puede ser maculopapular, luego purpúrico, luego petequial, y luego terminar como esta paciente, ya con datos de coagulación intravascular diseminada, con la presencia de muchas equimosis. Todo esto es sugestivo de infección por meningococo. Cuando una infección por meningococo lleva a coagulación intravascular diseminada y a necrosis de las glándulas suprarrenales, pues estamos ante un síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Particularmente de las encefalitis virales, en la que más hacemos énfasis, pues porque es la única que le podemos ofrecer tratamiento, es en la encefalitis viral secundaria infección por el virus del herpes. El tratamiento de elección, pues es aciclovir, de 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas. El diagnóstico específico de la encefalitis herpética se hace con métodos moleculares. Por un lado, también lo pueden pedir aislado o dentro del panel meningio que ya les mostré previamente. Una característica distintiva de las encefalitis virales herpéticas es la presencia de eritrocitos en líquido cefalorraquídeo, un hallazgo que puede ser característico de la encefalitis herpética. Y la otra que siempre es muy preguntable es que las encefalitis herpéticas suelen tener afectación predominantemente bitemporal. Hay algunas claves clínicas de algunos virus, solo por poner un ejemplo. Los enterovirus suelen dar brotes epidémicos, particularmente en las personas que tienen hipogamaglobulinemia, y algunos serotipos en específico, como el 71, pueden dar afectación en tallo y causar lo que se conoce como rombencefalitis. Aquí podemos ver en un estudio radiológico la afectación bitemporal por un virus del herpes, y aquí ya en un estudio post-mortem. Los enterovirus pueden causar, como ya lo mencioné, meningitis, de hecho son la causa más común, y también pueden causar encefalitis. Usualmente las infecciones por enterovirus tienen un predominio estacional en verano y en otoño. Debemos de sospechar en este patógeno viral también cuando el paciente se presente con datos de meningoencefalitis más un rash. El diagnóstico de los enterovirus también se hace por métodos moleculares mediante la determinación con PCR en líquido cefalorraquídeo. Ya les he estado comentando que el factor predisponente principal para infección crónica por enterovirus es que las personas tengan hipogamaglobulinemia. Lamentablemente para este enterovirus no hay tratamiento, solo son medidas de soporte. Gabriela, ¿puedes leer este caso, por favor? Sí, ahora sí me masculino de 31 años, que es traído al servicio de urgencias con cuadro de cefalea que inició hace 3 semanas. Al inicio con un EVA de 2 de 10 y actualmente con EVA de 9 de 10. La cefalea no mejoraba con AINES y empeoraba con el reposo. Desde hace una semana tiene fiebre de 39 grados sin predominio de horario. Se agregó alteración del estado de alerta, náuseas y vómitos. A su ingreso presentó hemiparesia derecha. Dice que tiene el antecedente de otitis media de repetición desde hace 6 años. A la exploración física, frecuencia cardíaca de 42 por minuto, presión arterial de 180 sobre 100 milímetros de mercurio, temperatura de 38.5, hemiparesia derecha 2/5 con Babinski positivo bilateral. La primera pregunta para ti, Gabriela, es ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Pues, a ver. Podría ser un absceso. ¿Por qué? Por la otitis media. Ok. ¿Nos pudieras explicar por qué tiene la presión tan alta y la frecuencia cardíaca tan baja?
Podría ser por... A ver, ya. Podría ser por que tiene un EVA tan alto. O, a ver, Pues el dolor de cabeza sí te puede aumentar la presión arterial. ¿Y por qué la frecuencia cardíaca estaría baja? pues no sé, no puede ser porque tiene alteraciones también neurológicas, el hecho de que tenga la frecuencia cardíaca baja. Ok. Giselle, ¿tú qué opinas de esa frecuencia cardíaca y de la presión arterial? Giselle, no te escuchamos. Pues, ay, mm, no sé, la verdad. A lo mejor pudiera, no sé. Ok, Denis. Ay, doctor, la verdad, no sé. Yo imaginaría, pues algo, alguna falla en el corazón, porque pues si no está latiendo de la manera correcta, pero estamos intentando compensar aumentando la presión, pero la verdad no tengo idea. Ok, bueno, lo primero que llama la atención y que siempre les hago mucho énfasis es que antes de dar un diagnóstico siempre cuiden la temporalidad. Vean si están ante un caso agudo o subagudo crónico. Primer paso. Aquí vemos que estamos ante un caso de evolución subaguda ya de 3 semanas de evolución. De tal manera que dar diagnósticos diferenciales de enfermedades agudas, como meningitis aguda, encefalitis aguda, pues ya no sería lógico porque estarían omitiendo lo que aquí claramente dice que ya lleva 3 semanas enfermo. El segundo punto es que esta cefalea subaguda tiene una característica que es progresiva, porque empezó con una intensidad leve de 2 hasta ser muy intensa, 9 de 10. El tercer punto es que es una cefalea que tiene datos de alarma, cefalea con banderas rojas, dado que es una cefalea que no mejora con AINES y es una cefalea que empeora con el reposo. Las cefaleas de bandera roja, pues justo son aquellas que tú te acuestas sin dolor de cabeza y despiertas con un fuerte dolor de cabeza, eso es un dato de alarma. Una cefalea que al acostarte, en lugar de mejorar, empeora, es un dato de alarma. Una cefalea que no mejora con AINES es un dato de alarma. Una cefalea que ha cambiado su patrón, porque mucha gente padece de migraña, pero ahora cambió su patrón y cada vez es más intenso, pues es un dato de alarma. A todo eso se le conoce como cefalea de banderas rojas. Y son las cefaleas que ustedes deben de preocuparse y sí abordar y sí considerar alguna tomografía. Hasta este apartado, de aquí hacia atrás, el paciente perfectamente pudiera tener un tumor cerebral. Sin embargo, se le agrega fiebre y esto de alguna manera nos orienta a que probablemente tenga un problema de origen infeccioso. Y ya después vean cómo tiene fiebre y alteración del estado de alerta, más datos de focalización, con el antecedente de haber tenido otitis media. Entonces parece que por aquí entró alguna bacteria y eso ha estado progresando a lo largo de las semanas, de semanas. Les preguntaba por qué tiene hipertensión y bradicardia y eso se responde conociendo la triada de Cushing. La triada de Cushing son aquellos pacientes que presentan hipertensión y bradicardia más alteraciones respiratorias. Y lo que traduce la triada de Cushing es hipertensión intracraneal. Ante la sospecha de un absceso cerebral, Gabriela, ¿qué de estos estudios le solicitarías? Una tomografía. Por un punto. Si aciertas, llevas un punto extra de la calificación final. ¿Un ataque? Sí, doctor. Muy bien. Jessica. No te oigo. Es una resonancia magnética. ¿Y TAC? Sí, lo ideal es una resonancia magnética. Si no tuvieran resonancia, bueno, nos vamos a la siguiente opción, que sería una tomografía. Pero lo ideal, la primera prueba, de manera ideal, sería una resonancia magnética. Si no se tiene, bueno, pues entonces sí un ataque. Entonces, al final me acuerdo, Jessica, de un punto. Y pues el diagnóstico sí, efectivamente, un absceso cerebral. La etiología más probable, en este caso, un estreptococo. El factor predisponente, en este caso, pues una otitis media recurrente. Los abscesos cerebrales pueden ocurrir por contigüidad o por diseminación hematógena. Alguien que padece de otitis media, pues puede pasársele por contigüidad a un absceso en el lóbulo temporal.
Alguien que tiene sinusitis etmoidal, por contigüidad, puede desarrollar un absceso frontal. Alguien que tiene sinusitis esfenoidal, por contigüidad, puede desarrollar abscesos temporales. Deben recordar que los abscesos por contigüidad suelen ser abscesos únicos, un solo absceso, pero la etiología suele ser polimicrobiana. Los abscesos que vienen de diseminación hematógena, o sea, por ejemplo, alguien que tiene una neumonía y envía émbolos sépticos hacia el cerebro, o alguien que tiene una endocarditis y envía émbolos sépticos hacia el cerebro, los abscesos por diseminación hematógena suelen ser múltiples abscesos y bilaterales, pero por una sola bacteria. Hay algunos factores predisponentes a tener abscesos, por ejemplo, las cardiopatías congénitas cianógenas y algunas patologías específicas como la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Uno de los problemas principales es que cuando alguien tiene un absceso, la mortalidad puede ser hasta del 53%. En esta imagen podemos ver de manera muy didáctica cómo una persona que tenga una infección en la mastoides, quizá primero una otitis media de repetición y luego una mastoiditis, cómo por contigüidad se forma un absceso único, pero que suele ser por múltiples bacterias, polimicrobiano. En el otro extremo, un paciente que tiene endocarditis infecciosa, que manda émbolos sépticos al cerebro, este puede provocarle múltiples abscesos en el cerebro, pero monomicrobianos, o sea, por una sola bacteria. Hay algunas condiciones predisponentes que nosotros tendríamos que considerar para saber cuál es el agente etiológico más común. Si el paciente tiene SIDA y llega con múltiples abscesos, el paciente tiene infección por toxoplasma hasta no demostrar lo contrario. Es tan frecuente la toxoplasmosis cerebral que basta que el paciente tenga SIDA y abscesos múltiples que refuerzan el anillo para de manera automática nosotros indicarle tratamiento para toxoplasma. El tratamiento de elección para toxoplasma es pirimetamina sulfadiazina, pero ese tratamiento no hay en México porque no hay sulfadiazina. Nosotros aquí le ponemos pirimetamina con clindamicina, que sería la alternativa. Si a un paciente con SIDA ustedes le realizan un estudio de imagen, resonancia o tomografía y trae múltiples abscesos que refuerzan el anillo, deben indicar tratamiento para toxoplasma de manera automática. Si el paciente mejora, era toxoplasma y ya no tienen que intervenir más. Y si no mejora, entonces sí tendrán que buscar algunas otras causas de abscesos cerebrales o buscarle linfoma. Si un paciente con SIDA y tiene múltiples abscesos no mejora, la siguiente patología que ustedes deberían de buscar es tuberculosis, que también puede dar múltiples abscesos, tuberculomas en sistema nervioso central. Ya habíamos comentado que Listeria monocitógenes debe ser cubierta en personas con inmunosupresión. Ahora, ¿qué pasa si están ante un paciente que le diagnosticaron leucemia, le pusieron quimio y tiene una neutropenia profunda y ahora trae manifestaciones clínicas que sugieren infección del sistema nervioso central? Ustedes deben de cubrir enterobacterias, Aspergillus y Cándida. Esto es similar en los pacientes trasplantados. Por ejemplo, los trasplantados de hígado o de riñón, o sea, de órgano sólido, una vez que reciben terapia inmunosupresora, tienen particular predisposición para desarrollar infecciones por este hongo llamado Aspergillus o por Cándida. Y conforme pasan los meses y hay más inmunosupresión, pues también pueden desarrollar infecciones muy parecidas a las que ocurren en SIDA, como toxoplasmosis o tuberculosis en sistema nervioso central. Cuando alguien sufre algún accidente, algún trauma penetrante al cráneo, por ejemplo, automovilístico, una motocicleta, o por otro lado, que se sometió a una neurocirugía, recuerden que en la piel viven estafilococos y streptococos, de tal manera que hay que cubrirlos, o si el neurocirujano no se lavó bien las manitas y le inoculó hipopó, o sea, enterobacterias, pues entonces habrá que cubrir también enterobacterias en ese escenario. Si el paciente tuvo algún accidente automovilístico y derrapó en el pavimento, se contaminó con tierra, deben considerar cubrir para Clostridium con metronidazol. Como en el caso que vimos, las otitis media pues suelen ser secundarias a estreptococos y anaerobios, al igual que la sinusitis, y ya de manera particular en los abscesos cerebrales por diseminación hematógena. Aquí el principal que resalta es nocardia. La nocardia puede causar neumonía, pero un paciente con neumonía por nocardia, 30-40% de ellos terminan haciendo abscesos cerebrales. Es tan alta la frecuencia de abscesos cerebrales en los pacientes con neumonía por nocardia que aunque no tenga manifestaciones clínicas, un paciente que ustedes le diagnostiquen nocardiosis pulmonar, tienen que hacer una tomografía de cráneo. Las endocarditis bacterianas suelen dar diseminación hematógena monomicrobiana, ya sea por estafilococo o por estreptococo. Este otro punto es muy trascendental. ¿Cuál es la evolución natural en la formación de un absceso?
En los primeros días de la formación del absceso, hay una inflamación, lo cual se conoce como cerebritis temprana. Como ustedes pueden ver en esta imagen, vemos una imagen hipodensa, en la cual no se ve nada de cápsula. En sentido estricto, si ustedes me ponen esta tomografía y me preguntan el diagnóstico, yo les diría que el diagnóstico número 1 es un infarto cerebral. Por otro lado, cuando yo veo a un paciente con infarto cerebral, siempre debo de tener en mente, como diagnóstico diferencial, un absceso cerebral en fase de cerebritis. Este es el principal reto diagnóstico, porque a partir de ahí, conforme van pasando los días, del día 4 al 9, se empieza a formar la cápsula, se empieza a licuar el cerebro. Ya en la segunda semana, ya la cápsula ya está bien fibrosa, ya se licúa aquí el centro del cerebro, del absceso, y pueden ver esta imagen hipointensa alrededor del absceso, que lo que indica es que hay edema cerebral. Y ya en la fase tardía, la necrosis ya disminuyó y puede haber gliosis alrededor del absceso, que es esta línea negra que está aquí bien clara. Y pues aquí vemos nuevamente un absceso con esta imagen hipointensa en el centro, la cápsula hiperintensa y esta hipointensidad alrededor del absceso, que lo que nos indica es que hay edema cerebral. Un ejemplo de cómo veríamos abscesos por toxoplasma en un paciente con SIDA, múltiples imágenes bilaterales que refuerzan el anillo. Usualmente tienen localización a nivel de los ganglios basales. Aquí vemos abscesos cerebrales por tuberculosis, que también pueden ver que tiene múltiples imágenes circulares que refuerzan el anillo. Algo que se puede confundir también con un gran absceso, particularmente en personas con SIDA, es el linfoma primario del sistema nervioso central, porque también podemos ver esta gran masa tumoral con edema perilesional, y es un diagnóstico diferencial. De hecho, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues tenemos los gliomas, los infartos, como ya les mostré, sobre todo en fase de cerebritis, la meningitis bacteriana, porque ya vieron que el caso que les mostraba da fiebre, alteración del estado de alerta, parálisis o plejías, los abscesos epiosubdurales y, como ya les comenté, los linfomas. Pero para que no se les olvide los diagnósticos diferenciales de las diferentes enfermedades que pueden dar lesiones que refuerzan el anillo, pues está esta mnemotecnia, la de Magic Doctor, en la cual las metástasis, los abscesos, que es el tema de hoy, los gliomas, los infartos en fase de cerebritis, las contusiones y las enfermedades desmielinizantes, así como las radiaciones, pueden dar lesiones que refuerzan el anillo. Lo que aquí estamos viendo en la imagen A, la primera son metástasis. La segunda sí es un absceso, aquí se ve hasta el edema perilesional. La tercera, esta es una lesión que refuerza el anillo, pero secundaria a radiación. La D es un glioblastoma multiforme. Ustedes pueden observar cómo alrededor del glioblastoma no hay edema perilesional, y esto nos puede orientar a que no se trata de un absceso. En la E tenemos una desmielinización. Aquí tiende como a ser circular, pero no se ve como si tuviera una cápsula completa. Y finalmente, la F, un paciente con una contusión cerebral. Dentro de las manifestaciones clínicas predominantes en los abscesos cerebrales, la mayoría de pacientes tiene cefalea con banderas rojas y que es una cefalea progresiva. La mitad de los pacientes tiene fiebre, 60% dan parecias o plejías, casi la mitad de ellos puede convulsionar y pueden tener somnolencia o estupor. La tomografía sí es muy sensible hasta el 99%, pero el problema con la tomografía es que la especificidad llega al 85%, esto porque no nos permite distinguir dentro de los diagnósticos diferenciales que les comentaba yo del Magical Doctor. De tal manera que la resonancia magnética con espectroscopía sería el método ideal para tratar de diferenciar las diferentes causas de absceso cerebral. Siempre hay que tomar hemocultivos, al igual que en los casos de meningitis, hay que evitar hacer punciones lumbares por el riesgo de herniación. Si a alguien se le ocurrió puncionarlo y no le pasó nada, pues entonces hay que mandar cultivar. En esta tabla podemos ver los cambios imagenológicos que ocurren en la tomografía y en la resonancia, dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente. En la fase de cerebritis, cerebritis tardía, capsular temprana o capsular tardía. De cualquier manera, les voy a compartir la plática y las diapositivas para que lo repasen con calma. La espectroscopía nos ayuda al diagnóstico diferencial de los abscesos cerebrales mediante la determinación por espectroscopía de los diferentes picos que pueden presentar, depende del escenario diagnóstico. Aquí podemos ver, por ejemplo, para abscesos tuberculosos, suelen cursar con picos de lactato y de lípidos altos. Los abscesos por hongos también dan picos de lactato, de lípidos y de trejalosa altos, siempre y cuando estén tomando de manera adecuada la zona anatómica afectada.
El tratamiento empírico para los abscesos cerebrales básicamente es con ceftriaxona con metronidazol. Para pacientes trasplantados hay que agregarle voriconazol para cubrir aspergillus, trimetoprim para cubrir nocardia. En las personas con SIDA hay que dar ceftriaxona metro, pero casi siempre de cajón dejamos tratamiento para toxoplasma, a menos de que tenga características que sugieran que tiene tuberculosis, fiebre, sudoraciones, pérdida de peso, un infiltrado miliar, cavitaciones apicales. Entonces, y solo entonces, dejamos tratamiento empírico con isorifapira y etambutol para tuberculosis. Una vez que tengamos aislado el patógeno, pues ya vamos a dar tratamiento dirigido. Por ejemplo, para listeria, ampicilina. Para nocardia, trimetoprim con sulfametoxazol. Para estafilococo aureus meticilino resistente, vancomicina. Para aspergillus, voriconazol. Y para cándida, anfotericina. El abordaje quirúrgico se reserva para aquellos pacientes que tienen un absceso que mide más de 4 centímetros, o si mide menos y tiene gas, también es candidato a drenaje. O aquel absceso cerebral que tenga astillas de hueso o que tenga materiales extraños porque tuvo algún accidente, pues también debe de entrar el cirujano. Abscesos cerebrales encapsulados por hongos, también se debe considerar aspirar o neurocirugía. Los abscesos multiloculados que no se pueden drenar mediante aspiración, pues también debe entrar el neurocirujano. Los pacientes que no responden al tratamiento, pues también debe entrar el neurocirujano, o pacientes que tengan datos de hipertensión intracraneal que no están respondiendo al tratamiento médico. Los esteroides se reservan para aquellos pacientes que tienen datos de hipertensión intracraneal con desviación de la línea media. La duración del tratamiento en general es de 2 meses, aunque si el paciente fue drenado o operado, puede ser que con 1 mes de duración del tratamiento sea suficiente. Sin embargo, pese a todo lo anterior, la mortalidad sigue siendo alta hasta 30%, y de 30 a 60% los pacientes quedan con paresias o plejías o como crisis convulsivas. Si el paciente convulsionó, hay que dejarle anticomiciales al menos 3 meses, y a los 3 meses tratar de irlo destetando de manera progresiva para ver si ya no vuelve a convulsionar. Los drenajes quirúrgicos per se pueden también tener complicaciones, neumocráneo, hemorragias, hipertensión, y finalmente, los abscesos cerebrales que están muy en vecindad con los ventrículos, en ocasiones pueden drenar hacia el ventrículo, lo cual implica una mortalidad de 80 a 100% aun cuando hagamos el diagnóstico. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la capital del mundo, que es Ciudad Guzmán. ¿Dudas?